Muchos personajes de la historia se conocen pocos sus orígenes y quiénes fueron sus antecesores. Es muy curioso porque hay personajes históricos, míticos, épicos, que nacen prácticamente de la nada. Pero hay otros personajes que siguen el camino de otro personaje anterior que están eclipsados por ese personaje. Por ejemplo, vamos a tratar la persona de Filipo II. Es evidente que Alejandro Magno eclipsó a su padre, Filipo II, pero todo lo que logró y conquistó Alejandro Magno se debe a su padre, Filipo II, y ahora verás por qué. Filipo II es uno de los personajes más importantes de la historia de la antigua Grecia. Este personaje puso los cimientos a su hijo, Alejandro Magno. Filipo II fue un reformador, fue un conquistador, y ese origen de atacar a los persas y de perseguirlos no es propio de Alejandro Magno, sino de Filipo II. En el año 360, el rey Pérdicas II fallece en combate con los ilirios. Es muy curioso porque tenía que sucederlo su propio hijo. Estamos hablando del rey de Macedonia, Pérdicas II. Su hijo, Aminitas IV, todavía era muy joven, excesivamente joven, era un niño. Y claro, ya sabéis, cuando muere un rey y su hijo es muy joven, pues claro, hay problemas políticos y tampoco lo veían capacitado para poder gobernar. Ya conocemos historias de reyes, faraones o personajes que han gobernado desde muy jóvenes, siempre al lado de un regente. Pero este no era el caso. De hecho, en el año 357 después de Cristo, se nombraría a Filipo II, el hermano de Pérdicas II. Este sería el nuevo rey y gobernador de Macedonia. El trono de Macedonia pues vivió una serie de cambios políticos y hubo una gran estabilidad durante un largo tiempo. Es muy curioso porque cambió la política, reformó la economía, los temas sociales, la agricultura. Es decir, los propios griegos tenían a los macedonios como un pueblo bárbaro. Pues bueno, no era exactamente así. Esto me recuerda un poco cuando los antiguos romanos hablaban de los bárbaros, ¿no? Los godos, los visigodos y toda esta gente, pues parecía que eran desarrapados, despeinados, sucios. Pues bueno, no fue así, porque es cierto de que esos pueblos que invadieron Roma ya eran cristianos y estaban totalmente romanizados. Pues bueno, esto le ocurriría a los macedonios. Sería un pueblo totalmente helenizado que tenían prácticamente las mismas costumbres que Grecia, la misma religión, los mismos dioses, un largo etcétera. Sería un pueblo muy similar. Pero esta estabilidad política que se vive en Macedonia también se debe porque se encontraron unas minas, las minas del Pangeo, que estarían situadas en la costa de Tracia. Pues esto contrae pues, una serie de ventajas, evidentemente. De hecho, se llegó a acuñar las primeras monedas de oro, los filipos, que es como se conocía. Pues bien, esta mina de oro no solamente trajo estabilidad, sino que pudieron mejorar el ejército, pudieron mejorar todo. Es cierto que Macedonia pudo llegar al mar y esto trae otra serie de ventajas. Se convierte en un pueblo pesquero, se convierte en un pueblo que fabrica barcos y en la antigüedad era muy importante el mar. ¿Por qué? El mar o el río en este caso. ¿Por qué? Por algo muy simple, porque era la autopista, era la antigua autopista, o era lo máximo, poder navegar para poder comerciar con otros pueblos y de este modo intercambiar y tener mucha más riqueza. Además de todo esto, Filipo II era un hombre bastante inteligente. El poder militar era su cometido, porque era el rey, pero supo conquistar no solamente pueblos, sino gente que estaba en su entorno
que, bueno, cada uno pues quería su trocito de tierra, su pequeña parte de poder, tener influencias. Pero bueno, Filipo II era un tío pues bastante benevolente y sabía que tenía que contentar a toda esta gente. ¿Y qué es lo que hizo? Pues bueno, empezó a repartir tierras, empezó, pues oye, a contentarlos a todos. Hizo otra cosa muy importante, y de aquí que Alejandro Magno se beneficiase de todo esto, que fue pues un servicio militar obligatorio. Sí, tenían que estar entre 5 o 10 años aproximadamente pues alistados en el ejército. Sí, luego hubieron cambios y debías de estar más o menos, en fin, pero esto ya fue impulsado por Filipo II. Tenía que haber un ejército permanente. ¿Y esto a qué se debía? Se debía a que Alejandro, que fue el sucesor, él vivió todo esto, pero lo vivió desde muy joven. Él vio como su padre lo que hizo fue conquistar mucho territorio, muchísimo territorio, pero ay amigo, para mantener eso has de tener un gran ejército, si no es imposible. Ya lo vemos en los ejemplos de otras partes de la historia de la antigua Grecia o el ejemplo de la antigua Roma. Para poder proteger una extensión vasta de terreno, pues has de tener un gran ejército, pero ojo, no un ejército de campesinos que hacían sus campañas pues cuando ya las cosechas se habían recogido, no. Al contrario, eran profesionales, eran personas que estaban pagadas. ¿Recuerdas lo que te acabo de contar de las minas de oro? Pues bueno, de aquí vendría ese salario que cobraban en filipos o en otro tipo de moneda, pero los filipos cobrarían los propios macedonios para mantener lo que antiguamente eran las fronteras con otros pueblos. Esto fue lo que hizo Filipo II. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de las falanges griegas, esos militares con esas lanzas tan largas y que eran 16 filas, es decir, 16 por 16? Sí, ¿cuántas veces hemos oído hablar de eso? Un montón de veces, lo hemos visto en películas, lo hemos visto en documentales, etc. Bueno, pues esto fue ideado por Filipo II. El primero que iba en la fila pues iba con la lanza completamente horizontal y hasta la quinta o la sexta fila pues bueno, iban levantando el ángulo de sus lanzas. Cuando entraban en combate pues la primera fila era la que tenía que pues bueno, apuntillar al enemigo. Cuando llevaban un ratito se cansaban o bien un oficial les daba la orden, automáticamente los de la primera fila pasaban entre las filas a la última fila y avanzaba la segunda fila, con lo cual era pues una máquina perfecta que estaba pinchando constantemente, mientras que el otro enemigo tenía dificultades, pues para acceder al hombre que portaba la lanza. Tenían que ir por debajo, tenían que ir por los costados que también estaban defendidos, con lo cual esto se convirtió pues como en una especie de formación cerrada, muy blindada y que era prácticamente impenetrable. Con todo y esto, Filipo II encontró minas de plata, más minas de oro. Y ya sabéis, cuando hay dinero hay poder. Empezó a comprar voluntades y con todo y esto empezó a armar un gran ejército y se lanzó prácticamente a toda su expansión militar. Sí, hacia el norte y hacia el sur, es decir, todo el norte del mar Egeo, la zona que sería próxima a Turquía, en fin, zona de las islas griegas, pues todo esto estaría conquistado por Filipo II de Macedonia. Empezó a realizar pactos con Atenas, con ciudades y reyes y políticos, empezó a hacer sus pactos. Pero estos pactos llevó a que él acabaría prácticamente gobernando gran parte de Grecia. En aquel momento había también otro actor más en todo esto, que sería los persas. Estos eran otros actores que estaban dentro de este juego, pero claro, no de una forma física. Los persas eran muy astutos y lo que hacían también era comprar voluntades. Se sabe que en la zona de Turquía, de la actual Turquía, habían colonias griegas. Había una colonia por aquí, otra colonia por allá, pero que pertenecían al imperio persa.
Evidentemente esas ciudades eran griegas, eran colonias que los persas respetaban. También les convenían mucho por el tema del comercio y también tener influencias en el mundo griego a través de esas colonias y sus mandatarios. Pues bueno, es aquí cuando llega la muerte de Filipo II de Macedonia. Se sabe que uno de sus generales, Parmenión, pues cruzó el Helesponto alrededor de unos 10.000 hombres. Filipo estaba a punto de incorporarse a esta campaña, pero antes tenía que acudir a la boda de su hija Cleopatra. Ya habéis oído, Cleopatra, la hermana de Alejandro Magno. Pues es aquí cuando Pausanias, uno de sus propios guardaespaldas, lo asesinó. Aquí hay dos teorías. Una teoría es que pudo ser, pues bueno, cómplice con los persas para eliminar a Filipo II de Macedonia. También existe otra teoría de que fue su propia mujer, exmujer, mejor dicho, porque se había divorciado de la madre de Alejandro y Cleopatra y se iba a casar con una nueva princesa. Ya sabéis, estos reinos tenían bodas, se casaban entre ellos, pues oye, para tener más dominio, pues y no liarse en una guerra y estar pues con todos estos problemas que acarrea una guerra. Pues no, se quería casar con una princesa y es aquí cuando este personaje Pausanias, que era de su propia guardia, su guardaespaldas, lo asesina. ¿Qué teoría es la más propia? Hombre, la mejor. Yo creo que, aunque algunos historiadores dicen que fue impulsado por su exmujer Olimpia, yo creo que más bien fueron los persas, que los persas compraban tantas voluntades y tenían tanto oro y tanto dinero y tantas promesas, que yo creo que este fue uno de los motivos de su asesinato. A la muerte de Filipo II de Macedonia, pues ya sabéis quién fue su sucesor, Alejandro Magno, que de este personaje hablaremos en otro vídeo. Sí, fue rápidamente ascendido a rey, muy joven. De hecho, él ya había participado en una batalla con su padre Filipo II. Este muchacho pues fue instruido por los mejores, por todos los mejores profesores, filósofos, grandes maestros de la guerra. Fue instruido por los mejores de aquel momento. La muerte de Filipo II de Macedonia, lo que quería causar, por decirlo de alguna forma, era que se rompiese todo, absolutamente. Se rompiese todas sus conquistas, todos sus logros, pudiesen acceder a esas minas de oro algunos de la élite de la antigua Grecia, y suponiendo que hayan sido los propios persas que pagaron a este asesino y a su grupo de guardaespaldas para asesinar a Filipo II de Macedonia, suponiendo esto, tendría una lógica aplastante, porque los persas sabían que la antigua Grecia, todo eran pueblos, eran polis, eran diferentes reyes, diferentes gobernantes, y creando una división ante un imperio potente como los persas, como era el imperio persa, pues que en algún momento determinado de esa época los persas podían atacar nuevamente todo lo que era la antigua Grecia, todo el mundo helénico. Pero oye, qué casualidad, que no fue así, que llegó Alejandro y se acabó el carbón. En fin, amigos, espero que este pequeño vídeo te dé un poquito más de conocimiento y sobre todo de quién fue Alejandro Magno. Sí, gracias a él se conquistó mucho, pero gracias a su padre, él llegó con ese famoso ejército y con esas mejoras tácticas y esas técnicas y esa mejora militar, llegó pues prácticamente desde Grecia hasta la India. Si no fuese por mi padre, yo no estaría aquí. O quizá por el tuyo, tampoco estarías tú ahí. En fin, amigos, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa, que te traeré más cositas de estas y así súper entretenidas para que
te diviertas y aprendas de la historia. ¡Hasta luego!